Gracias por venir. Eh, la idea, la idea es encontrar algunas fuerzas, algunos alimentos, alguna provisión de Dios que nos ayude no solamente a atravesar este tiempo, sino también a entender qué funciones, qué rol cumplimos los cristianos en tiempos como estos. Se debate mucho, ahora sobre todo con esta cuestión de las redes y escuchamos sermones, estudios por todos lados, y seguramente ustedes se irán haciendo también un contenido del significado de sus vidas como cristianos, cómo entienden la vida cristiana, cómo entienden la relación con Dios, cómo se ven a ustedes mismos. Bueno, cada cual va madurando en un proceso personal con Dios. Y en la medida que nosotros somos familia y nos portamos como iglesia, como familia de Dios, también nos vamos enriqueciendo unos a otros. Por eso también es tan importante el que trae la palabra. En este caso me toca a mí, el domingo que viene le tocará a Ivana, a Mario y a cada uno que la tenga, porque es un privilegio, pero también es una responsabilidad enriquecer a la familia de Dios. Traer palabra de Dios nos toca a todos de alguna manera. Nos escuchamos y después vamos asimilando, vamos masticando lo que cada uno va diciendo, y así se va formando lo que llamamos la palabra de Dios, ¿no? ¿Cuándo es palabra de Dios? Cuando uno la puede incorporar a la vida de uno y en alguna medida siente que eso le está produciendo algún efecto. Yo quiero decirles que desde que camino con el Señor, he vivido siempre en este dualismo de vida que todo cristiano tiene. Podría llamarlo así, el Miguel de carne y hueso y el Miguel espiritual. Todos de alguna manera tenemos esa dualidad dentro de nosotros, porque el hecho de haber conocido a Dios y haber conocido a Jesús y haber recibido el perdón de nuestros pecados no nos convierte en seres espirituales. Seguimos teniendo cuerpo, seguimos teniendo necesidades, seguimos teniendo carencias, seguimos teniendo miseria y seguimos teniendo hasta pecados, ¿no? Pero también el hecho de ser ahora cristianos y haber nacido de nuevo, se despertó dentro de nosotros, se despertó en nosotros el otro Miguel, el Miguel espiritual, que tiene que entender el sentido de la vida. ¿Para qué estamos en la vida como cristianos? Y bueno, y de eso se trata el andar de la vida. Todos en este tiempo tenemos temores, tenemos incertidumbres, todos cometemos pecados, también todos tenemos grandes sentimientos de nobleza, quisiéramos ser más protagonistas, y bueno, y en esa masa del Miguel de carne y hueso, del Miguel humano, pero también del Miguel que tiene a Dios, del Miguel espiritual, va transcurriendo la vida, ¿no? A veces prevalece un Miguel, el Miguel que se llena de miedos, de temores, que se paraliza, el Miguel que se vuelve impotente, incapaz, el Miguel que se esconde, el Miguel que peca, el Miguel que... Y otras veces aparece el Miguel que pide poder, que se yergue, que da la cara. Así es, y así uno lo encuentra en la palabra de Dios. Nuestras grandezas como cristianos y también nuestras miserias como seres humanos. De eso se trata la vida, ¿no? ¿Y de qué se trata el andar con Dios?
de achicar esa brecha, de que cada vez, como decía Mario en un estudio anterior, ya no viva yo, sino que Cristo vaya viviendo en mí, y en esa medida en que Cristo va viviendo en mí, el error, la miseria, el pecado, los temores, cada vez se van achicando más y nos vamos pareciendo más a Jesús. De eso se trata, ¿no? Ahora, cuando uno recorre la palabra de Dios, yo quiero dejarles algunos textos, anoten en algún papel, para que después, cuando ustedes tengan tiempo, lo puedan releer y volver a estudiar y conversarlo en sus casas. El primer texto es el de Abraham. Podría empezar con, si quieren, con Caín y Abel, pero vamos a simplificar un poco. Pero Abraham, la lectura de Abraham está en Génesis, capítulo 18, versículo 23. Un aspecto de la vida de Abraham. Cómo Abraham reaccionó en una situación parecida al coronavirus. De eso se trata, ese es el énfasis que quiero poner. El otro personaje bíblico que también nos enseña mucho es Job. Ustedes ya lo habrán leído, conocerán la historia, pero quiero detenerme en un aspecto de la vida de Job, del pasaje, del sufrimiento de Job. Allí en el capítulo 2, versículo 9, en adelante, cuando la esposa habla con él. El otro personaje es José. José, la vida de José y el aspecto que quiero resaltar y que ustedes lean después, está en Génesis capítulo 45, versículo 4 al 8. El otro personaje es Moisés. El capítulo 33 de Éxodo, versículo 11. El otro personaje es Daniel. Capítulo 6 de Daniel, del 1 al 28. Y hay otros más personajes que atravesaron situaciones parecidas, el propio Pablo, aún el propio Jesús y otros tantos, situaciones que le podríamos llamar los distintos coronavirus de la historia, ¿no? Se llaman de distintas maneras. A veces los coronavirus son universales, a veces son personales, a veces son familiares. El tamaño varía, pero el sentimiento de coronavirus, de aplastamiento, de miedo, de enfrentar la muerte y de todo eso, es similar, ¿no? En tanto y en cuanto somos seres humanos. El caso de Abraham, por ejemplo, está allí en Génesis capítulo 18, versículo 23, y es cuando Dios decide mandar fuego del cielo y castigar a Sodoma y Gomorra. Fíjense, un coronavirus, pero esta vez a manera de sentencia. Nosotros no tenemos esa capacidad de saber y de decir que lo que está sucediendo ahora es un juicio divino. Por lo menos yo no lo hago, aunque hay otros que se han arriesgado a decir que Dios está castigando, que Dios está mandando esto porque las personas... No me pongo en esa posición de juzgar. Lo que sí trato de hacer, porque al decir esto quiero parecerme más a Jesús, cuando Él dijo, yo no he venido a juzgar al mundo. Y ponernos en una posición de juicio es algo que no nos corresponde hacer nunca, porque el juez es Dios. Y Él entiende desde su soberanía y desde su interpretación divina el porqué de las cosas que suceden. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Y de eso quiero hablar, porque más allá de los miedos y de la cuarentena en la que estoy y de que estoy pensando si me toca que por estar cerca de los 70 tengo que pedir permiso para salir o no, y que si me tengo que poner bozal o no,
cuidado con todas esas cosas del Miguel humano, hay algo en lo que yo me puedo parecer a Abraham en una situación parecida por la que atravesó Abraham. ¿Se entiende lo que quiero decir? Miren lo que hizo Abraham ante este coronavirus que le tocó atravesar. Veamos allí en Génesis capítulo 18. Génesis 18. Versículo 23. Vamos a leer desde el 22. Dice así la palabra de Dios. Entonces los varones se volvieron y se encaminaron hacia Sodoma, pero Jehová, se quedó aún con Abraham. Entonces, acercándose, Abraham dijo, ¿destruirás al justo con el malvado? Quizá haya 50 justos en medio de la ciudad. ¿Arrasarás acaso y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén en medio de ella? Lejos de ti hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el malvado y que el justo sea como el malvado. Lejos de ti. ¿Acaso el juez de toda la tierra no hará justicia? Miren, qué interesante esta cuestión de Abraham. Abraham era un hombre, si pudiéramos decir como Santiago dijo de Elías, sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Un hombre que quería tener su familia, que quería criar sus hijos, que quería tener su ganado, que le interesaba, tenía muy bien los pies puestos sobre la tierra, que amaba a su familia, pero salió a reducir en Abraham un aspecto espiritual y se volvió un intercesor. Y fue tan fuerte ese aspecto que lo conmovió a Dios. ¿Saben? Las cosas que conmueven a Dios son este tipo de conductas que sobrepasan, que hacen una diferencia entre el Miguel común de carne y hueso, por llamarlo así, y el Miguel que, aprovechando la relación con Dios, conoce algo de Dios y hace algo según el corazón de Dios. Yo creo que Dios le dijo esta cuestión a Abraham, le contó en confidencia. Más arriba dice, ¿cómo yo le voy a encubrir esto que voy a hacer a Abraham? Le abre el juego a ver cómo iba a reaccionar Abraham frente a esa intimidad con Dios. Miren, Abraham podría haber dicho frente a esta noticia de que Sodoma y Gomorra iba a ser destruida, Señor, sálvame a mí. Antes que la castigue, déjame que yo me vaya. O mirá, ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi familia? Lo que hace Abraham es interceder por algunas personas. Se volvió un intercesor. Hace una labor mediadora. Intercede entre Dios y el pueblo. ¿Tenemos que tener alguna aptitud especial para hacer esto? No. Simplemente portarnos como tales. Dios no nos dice, hacer un curso primero en la iglesia, primero te hace falta conocer la Biblia de memoria. Simplemente entender un poco del corazón de Dios. ¿Para qué vive un cristiano? ¿Qué es participar del reino? Participar del reino, en el caso de Abraham, fue rogar por una ciudad, interceder. A tal punto conmovió eso a Dios, que lo llamó Dios su amigo, porque conoció su corazón. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere salvar. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros?
rogar que la salvación se lleve a cabo. Eso. Podemos después comer, podemos después dormir, podemos después salir, podemos después equivocarnos, podemos después, la vida de cada uno, la vida privada de cada uno es vida privada. Cada uno podemos tocar, a mí me gusta tocar la guitarra, me gusta cantar, me gusta caminar con mi esposa. Ahora, un aspecto espiritual es el que Dios espera de nosotros en el caso de Abraham. Por supuesto, hubieron otros muchos, ¿cierto? Dios le pidió que sacrifique a su hijo y él también obedeció. Abraham se portó como un hombre espiritual en muchos momentos de su vida. Pero este momento es un momento muy importante teniendo en cuenta el coronavirus. Estaba por caer fuego del cielo. Venía un coronavirus tal vez peor que este. Una ciudad iba a ser destruida. Y Abraham se puso en la brecha y rogó. Miren, yo quiero decirles algo desde las miserias. Hace un tiempo atrás, ¿se acuerdan? Yo en el aniversario les hablé del testimonio de Pablo. Dice, yo cuando soy débil, soy fuerte. En realidad, si hay algo que yo he aprendido en mi vida cristiana, es que soy débil. Y me gozo en mi debilidad. Porque cuando soy débil, se manifiesta en mí el poder de Cristo. Ahora, ser débil no es un mérito. Ser débil es a partir de la comparación con Dios, a partir de compararse con el Señor y darnos cuenta del contraste que hay entre la grandeza de Dios y lo que yo soy como persona. Y ahí es cuando en esa adoración cae la soberbia también. Uno, mientras más grande, mientras más viejo se va poniendo, más se va dando cuenta de la necesidad de buscar a Dios y la necesidad de expresar su debilidad. Porque venir a plantear mi fortaleza, mis logros, sería un acto de soberbia. Ahora, también es cierto que soy llamado a rogar por esta ciudad. Y así como confieso las debilidades o como confesamos nuestras debilidades, porque en nuestra comunidad tenemos esa libertad de decir, yo he pecado, yo me equivoqué, yo soy débil. También debemos venir a decir, seamos intercesores, roguemos por Córdoba. Señor, en medio de este tsunami que pasó, de este coronavirus, ten misericordia, Señor, y rogar para que Dios haga una intervención. No sabemos qué tipo de intervención. Yo la verdad que cuando pido que Dios obre, no sé ni cómo, ni cuándo, no sé mucho. Lo único que sé es que yo quiero hacer lo que hizo Abraham. Ponerme ahí delante de Dios y decirle, Dios, da un soplo tuyo, tené misericordia de Córdoba, ponela de rodillas a Córdoba. Hace algo, Señor. Hace algo para que esta ciudad, para que esta nación, hace algo para que los viejitos que se están muriendo y nadie los puede velar y los entierran en fosas comunes, hace algo para que aquellas personas que se mueren en la calle y nadie los va a recoger. Hace algo, hace algo. Hace algo, Señor. Tú eres un juez justo y que se vaya encendiendo un gemido de intercesión que ni siquiera viene de mí, viene del Espíritu que habita en mí. Y dejar que eso se encienda y que algo espiritual salga de mí. Más allá del Señor, cuídame, Señor, mándame el pan, Señor, que no me falte nada, Señor, dame salud, Señor. Más allá de eso, que también lo pido. Pero lo espiritual y que emociona a Dios y que me hace ser un amigo de Dios es rogar como rogó Abraham. Fíjense, allí en José, quiero mencionar también a José y después abrir un espacio para comentar. En Génesis capítulo 45, ¿por qué elijo a José? Porque José tiene algunas cosas muy parecidas a las nuestras. Génesis 45, además está en el mismo libro, no hace falta buscar mucho también, y nos queda
corran un poco más las hojas allí adelante en Génesis. Génesis 45. Deberíamos leer desde el versículo 1 porque es muy hermoso este capítulo. Es un capítulo que emociona. Fíjense lo que dice el 45, versículo 1. Dice, José ya no podía contenerse ante todos los que estaban a su lado y exclamó, saquen a todo varón de mi presencia. Y no quedó nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Entonces, alzó su voz en llanto, y lo oyeron los egipcios, y lo oyó la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados por su presencia. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí, os ruego. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy vuestro hermano, José, a quien vendisteis a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os enojéis con vosotros mismos por haberme vendido acá, pues para preservar la vida me envió Elohim delante de vosotros, porque ya había habido 2 años de hambre en medio de esta tierra, y aún quedan 5 años en que no habrá siembra ni siega. Por eso Jehová me envió delante de vosotros, para preservaros un remanente en esta tierra y para daros vida por medio de una gran liberación. Así que no me enviaste vosotros acá, sino Dios. ¿Qué cosa tan increíble, ¿no? Otro coronavirus, otro tsunami. Bueno, José, desde que ya empezó a relacionarse con los hermanos, entró en esa área de tsunami, ¿no? Empezaron los hermanos a sentir envidia, veían que era una persona diferente, le empezaron a tener bronca, y cuando llegó el momento que pudieron, hasta pensaron en matarlo, pero Rubén se interpone, el hermano mayor, y dice, no, no lo maten, vendámoslo a los ismaelitas. Miren la tragedia de la vida de José. Ahora, llama la atención que José va atravesando todo esto, lo va sufriendo, cae en la cárcel, porque después tiene un problema con la esposa de Potifar, interpreta sueños y dice la Biblia, Dios estaba con José, Dios estaba con José, Dios estaba con José. Va mencionando simplemente eso, y José va atravesando cada coronavirus, cada tsunami, cada cuestión muy difícil de su vida, hasta que cae a Egipto. Y por fin se reencuentra con sus hermanos, lo que llamamos nosotros las vueltas de la vida, ¿no? Nos volvemos a reencontrar con el pasado. Ni José ni los hermanos pensaban que esto iba a suceder, pero ¿qué pasó en el medio? Hubo hambre en la tierra, vino un gran coronavirus y conmocionó y hizo trastabillar la vida de toda la zona de allí. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué se enteraron allí en lo de Jacob? Vayan a Egipto a comprar porque si no nos vamos a morir de hambre. Y fueron los hermanos a buscar trigo hacia Egipto. ¿Y a quién encontraron? A José. Y José los reconoció, pero ellos no lo reconocieron. Bueno, la historia es un poco larga, van y vienen, le manda que venga el más chico, que venga Benjamín, hasta que, como dice acá, no aguanta más, explota en llanto y dice una gran cosa que es una gran lección para nosotros. Dios me trajo a Egipto. Qué tremendo. Las lecturas que nosotros hacemos de las circunstancias no son las mismas lecturas que hace Dios en el cielo. Fue tirado en un pozo, fue comprado por los ismaelitas, fue vendido como esclavo, pasó la cárcel, pasó el temor de muerte, pasó, hasta que llegó
Y cuando llegó y se encontró en esa situación, entendió. Entendió. Algo que la Biblia enseña es que Dios tiene un propósito soberano y personal con cada uno de nosotros. No es el propósito de José más importante que el nuestro. Y si lo fuera, no tiene tanta importancia, porque cada uno tiene un andar en la vida. Y a mí lo que me importa es descubrir mi propósito. Tengo el propósito allí de José como un muestrario, como un ejemplo, como una hoja de ruta que la Biblia me pone, que Dios me pone para que yo me dé cuenta que si me toca ese tipo de coronavirus, de tsunami, que no es el mismo que tuvo Abraham, yo puedo entender las razones que Dios tiene para que yo tenga que pasar todas las cosas que pase. Yo cuando empecé a ser pastor, hace muchos años atrás, escuchaba las razones de las personas que venían a contarme sus problemas, pero una cosa faltaba en el relato, en ese rompecabezas del relato de la historia. Me pasó esto, me pasó aquello, me pasó aquello, me pasó aquello, me pasó aquello. Y no entiendo el por qué. Cuando la persona no entiende el por qué, cuando no entendemos el por qué, tendemos a echarle la culpa a Dios, a decir que Dios es injusto, y empezamos a hacer mediciones en el Miguel humano. Porque el salmista lo hizo, la esposa de Job lo hizo. Dice, ¿cómo vas a seguir creyendo en Dios con lo que te está pasando? Maldecirlo y morirte de una vez. Al final, ¿de qué se trata esto? Vos haces las cosas bien y mira cómo te va. Bueno, el mismo caso de José. Encuentra sentido la vida cuando encontramos el porqué de las cosas. Cuando encontramos el porqué. Ahora, a veces el porqué no es tan claro como el de José. No podemos pretender que venga un ángel y nos dé al final, cuando ya se agotó, nos diga, bueno, mira, te pasó esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Muchas de las cosas que pasaron nuestros antiguos, nuestros primeros hermanos cristianos, algunos se entendieron claramente y otros murieron sin entender tantas cosas, ¿no? Lo que sí sabían es que Dios tenía un propósito. Que Dios tenía un propósito. Jesús le dijo algo a Pedro, lo que yo hago no lo entendés ahora, pero lo vas a entender después. Fe significa pasar un tiempo caminando de la mano sin entender. Fe significa creer aunque no veo. Anticipar las cosas aunque todavía no las tengo. Andar en fe dice que Dios dice, pero el que cree sabe que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es galardonador? He pensado mucho en esta cuestión del galardón. ¿Qué es el galardón? ¿Sabe cuál sería el mejor galardón para mí? Que cuando yo llegue al cielo, Él me explique las razones de los precios que pague. Mira, Miguel, vos hiciste esto, esto, esto y esto, y el resultado era esto, las razones, el propósito de lo que te pasó era esto, esto, esto. Yo te traje acá y sufriste esto y te pasó aquello y tuviste que renunciar a esto y te quedaste sin esto. Pero detrás de eso te pasó algo parecido a José. Yo tenía un propósito con él. Ese es el galardón. Es tener sentido en las cosas que nos pasan. Miren, aunque no tengamos muy en claro, sepamos que nuestra vida tiene sentido en Dios. Cuando José se llegó a dar cuenta
del sentido. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuándo se dio cuenta? ¿Cuando estaba en la cárcel? No. Sin embargo, fue fiel en la cárcel y estuvo allí adivinando sueños y no blasfemó ni se rebeló. Estuvo al servicio, aún al servicio de aquellos que no lo trataban bien. Cosas que son difíciles para nosotros, ¿no? Porque por eso son personas que han sido seleccionadas y están como grandes héroes de la fe. Debe haber habido otros muchos, pero estos sobresalen y nos dan un tremendo ejemplo, ¿no? Porque yo me planteo, no ya en Egipto, siendo el segundo de Faraón, yo me planteo qué haría en la cárcel, si mantendría mi vínculo con el Señor, ¿no? Las distintas etapas que atravesamos los cristianos en la vida, hasta que entendemos el sentido, ¿no? Dios tiene un propósito. Cuando decimos que Dios nos da la mano y su Espíritu nos guía, justamente decimos esto. Decimos que nos lleva hacia propósitos eternos, que Dios tiene propósitos personales, propósitos miguelianos, propósitos danielianos, propósitos ibanianos, propósitos javerianos, marianos, marianales, para diferenciar a Mariana de Mario. Propósitos fabianescos. Tiene propósitos personales, propósitos para Edgar, propósitos para Adriana. El tema es vivir nuestra vida de esa manera, tratando de entender el propósito de Dios, ¿no? Ahora, hay propósitos, como por ejemplo el propósito revelado. Dios me dice, Miguel, anda y predique el evangelio a toda criatura. Eso es un propósito, para eso te he puesto, ¿no? Dice, ustedes son sacerdocio santo, pueblo escogido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Eso es un propósito, ¿no? Los propósitos revelados, pero también los propósitos de la vida intrincada de cada uno, ¿no? El sufrimiento, las renuncias, las soledades, cosas que nos cuesta entender y darle sentido, ¿no? Mucha gente termina por renegar de la vida porque dice, ¿esto qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? ¿No? Y la verdad es que la vida sin Dios no tiene mucho sentido. El que le da sentido y trascendencia a nuestra vida es la mano de Dios, el caminar con Dios, porque tuerce un destino sin sentido, un destino de condenación, a darnos un sentido para su gloria, nos incorpora dentro de sus planes, ¿no? Y eso es lo maravilloso. José lo entendió al final, ¿no? Cuando los vio a sus hermanos, mira lo que pasó, mira lo que sucedió. Yo pensaba que Dios estaba desatento y que mi vida era una bola que iba girando para cualquier lado, iba rebotando de un lugar para otro, y mira, al final Dios tenía un propósito para mi vida. Quiero decirles que este es un tema inagotable, es una página que siempre está abierta y que siempre tiene lápiz y espacio en blanco para escribir, que es una página donde necesito una goma para borrar, porque a veces creo que el propósito es uno y termina siendo otro, o pienso que es de un tamaño y es de un tamaño mucho mayor, ¿no? Ahora, es hermoso, es maravilloso caminar con Dios y saber que Él tiene un propósito para mi vida.